el ingeniero Alejandro Montealegre Medina, con su tesis Vulnerabilidad hidrológica ante eventos extremos de excesos hídricos superficiales en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Su directora es la doctora Fernanda Gaspari, que está acá con nosotros, no la ven en pantalla, pero está sentada acá. Y el jurado evaluador es la doctora Sandra Torrucio, el doctor Héctor Gustavo Rosato y la doctora Patricia Laurencena, que no se excusó y no puede estar en este momento. Así que damos el paso a Fabio. Hola, buenas tardes. Ya me apagó, ahí está. Buenas tardes, Fabio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por venir, por estar en esta defensa y bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Ahí se ve la pantalla bien. ¿No se ve? No. Acá no vemos. No. Tenés que compartir. Tuvo como un Sí. flash y después se fue. Ahí está compartiendo la pantalla, pero cuando le digo presentar acá... Pero priorizamos bien compartir acá. O sea, cuando vos podés compartir... Un segundo. Que yo lo veo acá siempre, a este. No, pero andate a la reunión. Ah, no, es acá, perdón. Es acá. Acá, compartir. Pantalla completa. Ahí. Compartir. Y ahora sí, andate al Power. A ver si te digo. Ahora sí se ve. Sí, perfecto. ¿Ahí se ve? No, se vuelve a ir. Se vuelve a ir. Claro, es cuando le doy presentar diapositiva, se va. Si le digo configuración de visualización, duplicar presentación, ahí se ve. No, todavía. Acá seguimos sin ver. Disculpa, Fabio, si la pones sin modo de presentación, se va a ver un poquito más chiquito, pero capaz que ahí no se va. Claro, pero sí, como las imágenes tienen animaciones, están una encima de la otra, sí tiene que presentarse. A ver un segundo, si le damos... En vez de pantalla, a lo mejor, claro, solo la ventana. Solo la ventana, voy a intentar solo la ventana de la defensa, a ver si se comparte de esa forma. Ahí se ve. A ver si le digo compartir de la presentación. Ahí puse la presentación. Ahí se ve. Perfecto, Correcto. perfecto. Se ve perfecto. Genial. Bueno, arrancamos con la presentación. Espero no pasarme los tiempos porque es bastante extensa, la tesis fue bastante extensa, fue muy buena. Bueno, arrancamos. Bueno, la estructura de la presentación les voy a mostrar cómo se estructuró el contenido de la tesis, la problemática que se abordó, los objetivos, las hipótesis, el desarrollo de la tesis por 5 ejes temáticos que abarca también los capítulos de la tesis. Se presentará la zonificación de ruralidad, que es ya la finalización, y contribuciones y producciones científicas y bibliografía. La estructura de la tesis se pensó en que en cada capítulo es como era una publicación o alguna presentación. Entonces, cada capítulo tiene su introducción, su metodología, sus resultados y discusión. Así que, bueno, cuando vean los ejes principales y la definición de cada capítulo, está contenido con todo esto. Y también abajo van a ver la publicación o el trabajo que se hizo de ese capítulo cuando se esté mostrando. También se hizo casos de estudio para los capítulos que van en anexos, algunos en anexos, y también para estos casos de estudio se hizo publicaciones. Bueno, primero la introducción, vamos a ver lo que es el problema, marco conceptual, la hipótesis, y los 5 ejes. El primer eje corresponde al capítulo 2 y 3, el eje 2, que es la caracterización geográfica, es el capítulo 4,
El eje 3 contiene los capítulos 5, 6 y 7, que es la parte de teledetección. La modelación hidrológica es el capítulo 8, y la vulnerabilidad o la síntesis ya es el capítulo 9 y el capítulo 10. Y también los anexos que se hicieron, como les mencionaba, el anexo B, C y D fueron casos de estudio que se hicieron particularmente, que también fueron presentados y publicados en congresos o en revistas, y algunas tablas y datos que tenían algunos capítulos complementarios, están en esos anexos. Bueno, la problemática, más que todo, es las inundaciones debido a eventos pluviales extremos. Entonces, esas inundaciones tienen un impacto socioeconómico importante, y en la región pampeana se han registrado grandes pérdidas económicas ambientales debido a estos desastres naturales. Entonces, es muy importante poder entender este fenómeno, analizarlo, y bueno, entenderlo, para así poder tener herramientas para poder mitigar estos problemas, que si se planifican bien y si se conoce bien el fenómeno, se puede mejorar o evitar que pase algunas pérdidas, tanto materiales como de vida. Así que pues, es importante analizar este fenómeno. Por eso se decidió estudiar este tema a fondo en esta tesis. Bueno, la zona de estudio es una zona muy llana, tiene una pendiente muy baja. Entonces, por eso las cuencas de llanura requieren como un tratamiento especial. La mayoría de métodos que se investigó para la vulnerabilidad hidrológica son para cuencas con mucho relieve. En cambio, esta zona de estudio, al no tener una pendiente la pendiente muy plana, el comportamiento es totalmente diferente. Entonces, tiene características y también requiere métodos diferentes a los que se puede trabajar cuando hay montaña o pendiente. Y bueno, investigando siempre había un vacío metodológico, faltaban aproximaciones para sistemas de baja energía como es una cuenca de llanura. Bueno, el área de estudio se tomó presente en la subregión A1 del Plan Maestro del Río Salado, que como la ven en la imagen, está delimitada o acotada por el límite de la provincia, pero una cuenca hidrográfica tiene su limitación geográfica por altitud, por caracteres geográficos, no es por el límite de la provincia. Entonces, ese límite se modificó en la tesis, ya lo vamos a ver. Pero la zona de estudio se tomó en cuenta esta subregión del Plan Maestro del Río Salado. Bueno, como pilares conceptuales en la tesis tenemos este plan maestro que les mencionaba, donde se caracteriza muy bien la cuenca, se delimita, se tiene presente los partidos, todo lo que cae ahí, así que se toma en cuenta como un pilar. Se tomó también los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el 661, que habla sobre ecosistemas relacionados con el agua. La información espacial y imágenes satelitales de detección se integró con SIG también, hizo un soporte transversal. Y bueno, la vulnerabilidad hidrológica, que la idea es encontrar esa sostenibilidad del territorio ante excesos hídricos por eventos pluviales altos o considerables. Bueno, los objetivos de la tesis, el general, bueno, se los digo, es cientificar y evaluar la vulnerabilidad hidrológica por excesos hídricos superficiales en el noroeste bonaerense mediante indicadores hidrológicos y ambientales. Bueno, este objetivo se adaptó, se le incluyó la parte de indicadores, porque bueno, los tenía en la hipótesis y antes no se tenía, y una de las observaciones de la evaluadora Laura Encena, por eso se incluyó en el objetivo general indicadores hidrológicos. Los objetivos específicos es caracterizar geográfica y ambientalmente la zona de estudio, estudiar las variables hidrometeorológicas para la identificación de eventos extremos, simular y predecir el comportamiento hidrológico aplicando modelos matemáticos geoespaciales, analizar áreas de inundación por medio de información satelital para limitar zonas vulnerables, cuantificar y especializar indicadores de vulnerabilidad hidrológica, y por último, zonificar la vulnerabilidad hidrológica ante eventos extremos de exceso hídrico, los cuales contribuyen a la planificación territorial.
La hipótesis de la tesis es la cuantificación de indicadores hidrológicos ambientales permite zonificar la vulnerabilidad hidrológica ante eventos extremos de exceso hídrico en áreas de llanura. Esta hipótesis más adelante la vamos a ver, se confirmó, pero esta es la hipótesis de la tesis. El diseño integrador metodológico que tuvimos en cuenta fue, primero, recolectar datos, analizarlos, serían datos hidrometeorológicos, vimos información de precipitación de series meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, bases de datos satelitales, espaciales, se evaluó también información de suelos, de cobertura vegetal, modelos digitales de elevación. Todo esto se delimitó en la cuenca hidrográfica, en la A1, y se realizaron modelaciones hidrológicas, detección de áreas de inundación, y bueno, análisis de eventos pluviales extremos ocurridos entre 1960 y 2020. Con toda esta información se realizó la ponderación de indicadores y variables, se espacializaron esos indicadores y con geoprocesamiento se hicieron análisis para detectar cómo se comporta y con esto poder zonificar esos escenarios de vulnerabilidad. Bueno, el eje 1 de la presentación es la caracterización física de la cuenca. Esto abarca los capítulos 2 y 3 y concierne al objetivo específico caracterizar geográfica y ambientalmente la zona de estudio. Bueno, el capítulo 2 corresponde a la corrección altimétrica de un modelo digital de elevación. Se tuvo en cuenta un DEM o modelo digital de elevación del SDRM 90 metros. Esta también observación la hizo la doctora Torrucio. Se tuvo en cuenta el de 90 ya que la zona de estudio es muy amplia y no tiene variaciones considerables en la altura. Este DEM lo trabajamos también con el equipo de geofísica, de geodesia, con Raúl Perdomo y con María Eugenia. Y bueno, la idea era corregir este modelo digital de elevación para poder obtener una delimitación muy acertada de la cuenca 1. Entonces también con el equipo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y de Geofísica se tomaron los puntos. Ellos tomaron los puntos en campo para la corrección, tomando puntos de nivelación GPS, LIGN. Y con esta se corrigió los valores altimétricos de este modelo de elevación y con él se pudo hacer la delimitación correcta de la cuenca A1 y también se hizo la comprobación de los drenajes también con imágenes satelitales. Si se dan cuenta, ahora la cuenca no está cortada en los límites de la provincia, sino que abarca parte de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Ya teniendo esta limitación, se hizo una aproximación con información de inundaciones del DFO. El DFO es el Observatorio de Inundaciones de Dartmouth, de la Universidad de Colorado de Estados Unidos, que online tenían información de inundaciones, así que comparamos, ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos, pero se hizo una primera aproximación de cómo se comportan esas inundaciones ya dentro de la nueva delimitación de la cuenca 1. Bueno, también ya el capítulo 3 corresponde a la morfometría y priorización de las subcuencas. Ya teniendo el DEM corregido, se hizo la delimitación de 5 subcuencas y bueno, y también con este insumo se pudo hacer todos los parámetros de forma, relieve, red de drenaje, tanto para toda la cuenca como para sus subcuencas. Aquí tenemos los resultados de toda de la morfometría que se hizo para toda la zona de estudio. Para cada subcuenca se vio los indicadores que tienen. Bueno, se hizo un estudio profundo de esos parámetros y se hizo un índice de prioridad de conservación morfométrica. A ver cómo respondía cada subcuenca con todos estos parámetros. Se especificaron los rangos de prioridades, se hizo este índice y el resultado de este índice fue, encontramos la subcuenca 3 como una prioridad alta con un índice de 1.5, ya que esta es más compacta y tiene una mayor densidad de drenaje, y las subcuencas 1 y 4 tienen baja prioridad, son más alargadas, tienen mayor área, no tienen tanta problemática. Pero aquí también nos da una idea de cómo se comporta la cuenca hidrológicamente
y bueno, fue de mucha utilidad para poder después zonificar la vulnerabilidad al finalizar la tesis. Bueno, el eje 2 corresponde a la caracterización geográfica ambiental. Este abarca el capítulo 4 y también está contenido en el objetivo específico de caracterización geográfica ambiental de la zona de estudio. Este capítulo fue bastante amplio, ya que la idea era entender muy bien cómo se comporta la cuenca, cuáles son las características que tiene la cuenca. Así que se investigó muchos parámetros, se realizaron consultas en el IGN, en el INDEC para ver la parte de centros poblados, la distribución político-administrativa, qué partidos se incluían en la cuenca, el sistema vial. También se consultó información climática, como precipitación, temperatura, evapotranspiración. Esto viene del Atlas Climático del INTA. También información de posición del terreno, hidrografía, drenaje del suelo, suelos, limitantes principales secundarios y terciarios, textura del suelo, grupos hidrológicos, que este fue muy importante para la parte de modelación, más futuro, bueno, más adelante la vamos a ver. Esta información se obtuvo también del INTA, de los suelos del INTA a escala 500.000. Y bueno, analizamos todos los parámetros edáficos, parámetros del suelo, de ambientales, económicos. Socioeconómicos como que lo caracterizamos, pero no lo utilizamos mucho, pero bueno, el que tuvo mayor fuerza fue la parte de suelo, la parte climática. Y eso fue lo del capítulo 4 de la tesis. Bueno, el eje 3 sería ya la dinámica hidrológica y de detección. Esto incluye los capítulos 5, 6 y 7 de la tesis. Y acá se abarcó el objetivo, que es estudiar las variables hidrometeorológicas y analizar áreas de inundación con información satelital. Bueno, como les comentaba, la primera aproximación fue las inundaciones dadas por el DFO. Aquí ellos publican datos desde 1985 en formato vectorial y tenían información diaria. Era un montón de datos. Entonces, también lo que se hizo fue, por medio del software ArcGIS, se realizó un ArcToolbox para poder modelar o trabajar toda esta información y así poder encontrar la recurrencia que tienen estos datos. Y bueno, con esto analizamos cuerpos de agua permanente, cuerpos de agua estacional, que esto es muy similar a uno de los productos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero antes no estaba, cuando arrancamos la tesis. Así que cuando encontramos información, la trabajamos y dio un resultado muy similar a lo que son los ODS. Pero bueno, se hizo esta herramienta y dio buenos resultados. También estudiamos información de precipitación del Servicio Meteorológico Nacional para la estación de Junín. Esto estuvimos evaluando años del 2011, 2015, donde, bueno, encontramos que el 2012-2015 eran como extremos. En enero del 2012 fue una época muy seca y en agosto del 2015 fue una época muy lluviosa. Entonces se hizo este análisis o se analizó estos años para ver cómo se comportaba espacialmente el agua en superficie con la información de precipitación. Esta es la comparación también con las lagunas del IGN para así poder encontrar zonas recurrentes inundables. Y esta fue la primera aproximación que tuvimos al comportamiento de inundaciones de la zona de estudio. Ya después, en el capítulo 6, se hizo un balance hídrico geoespacial y almacenamiento de agua superficial. Esto se utilizó más que todo con datos satelitales, pero bueno, primero se hizo este análisis, se solicitó al Servicio Meteorológico Nacional información de las estaciones meteorológicas que hay en la región. Aquí en la imagen podemos ver que había varias estaciones y por suerte dentro de la cuenca coinciden 3 estaciones, que es la de la Aulash, la de Venado Tuerto y la de Junín Aéreo. Entonces, esta información se analizó desde el 60 hasta el 2020 para así poder encontrar
patrones o características de precipitación relevantes. Se encontró que en los años 2012 al 2019 hubo un incremento de la precipitación y en particular en el 2017. Por esto se tomó la información de este año para hacer los siguientes análisis. Bueno, teniendo ya el 2017, se evaluó adentro de este año a ver cuál era la zona con mayor precipitación, donde tuvo mayores eventos pluviales extremos. Y se encontró que de enero a abril llovió bastante, en particular abril. Con estos 4 meses se procedió a hacer un balance de Thorne White Matter con el modelo HydroBio para poder detectar excesos de agua, déficit, recarga y algunos parámetros que nos fueron bastante de ayuda para cada estación meteorológica y para los 4 meses de estudio. Ya teniendo presente esto, se utilizó imágenes satelitales de diferentes misiones, sensores. En este caso, la precipitación la obtuvimos de eMERGE. Estas imágenes se descargaron desde el portal de Giovanni de la NASA. Así que, bueno, información de eMERGE, la evapotranspiración de MODIS Terra, la escorrentía o runoff de HELDAS y el almacenamiento superficial terrestre, TWS, también de HELDAS. Ya con esto se analizó también para todo el periodo. Primero se hizo para cada mes, se encontró que abril fue bastante lluvioso, tenía bastantes zonas de almacenamiento, y después se hizo para todo este periodo para poderlo comparar. Y por último, obtuvimos ese balance hídrico, que es la precipitación, la evapotranspiración y la escorrentía, y se encontró esos lugares donde evidencian que una fuerte respuesta del sistema ante excesos de precipitación. Los píxeles que están muy azules tienen esa respuesta, una mayor agua en superficie, y bueno, eso nos ayudó también a identificar esas zonas como prioritarias para tener en cuenta en los análisis. Bueno, el siguiente paso fue analizar los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS 661. Esto hace parte del capítulo 7. Información también del Global Surface Water, que el ODS tiene como insumo los productos del Global Surface Water. Entonces se analizó los productos que daban ahí información de agua, y esta información que ellos tienen ahí es el análisis de 36 años, que es del 84 al 2020, y utilizando imágenes Landsat y Sentinel. Estos productos tenemos lo que es la ocurrencia de agua en superficie, tenemos la intensidad del cambio de esa ocurrencia, la estacionalidad, que es cuántos meses en el año tuvieron agua permanente en superficie, la recurrencia, la transición. Esto fue muy importante para ver cuánto esa agua pasaba de permanente a estacional o de estacional a permanente. Tenía bastantes datos este producto. Y por último, también ese producto fue muy importante, es la extensión máxima de agua. O sea, en esos 36 años, ¿hasta dónde ha llegado la inundación en este periodo? Ya teniendo esto, se comparó la extensión en toda la cuenca 1 de cuando hay agua superficial, agua estacional, cuando no hay agua permanente, con la información de lluvias del Servicio Meteorológico Nacional de las estaciones que analizamos, encontrando que en el 94 al 96 fue un periodo seco, y como les decía, del 2012 al 2019 fue época muy lluviosa, donde también se reportaron bastantes problemas de inundación en esta zona. Y bueno, este gráfico nos muestra cómo fue variando el agua en superficie y cómo respondía a la precipitación que hubo en esos años. También nos dimos cuenta cómo aumentó desde el 2009 al 2017, más o menos, el agua en superficie y el agua estacional. Este periodo fue importante para poder entender cómo se comportaba hidrológicamente la cuenca
y ver cómo responde ante un evento de precipitación extrema. Y bueno, acá podemos observar en el año 2009, que fue donde estaba reportado la menor área en superficie de agua superficial, comparado con el 2017. Y tenemos una variación de más del 500% de superficie de agua entre este año seco y el año húmedo, como sería este 2017. Bueno, analizando esta información también nos sirvió para un caso de estudio que hicimos en Junín con el equipo también de Raúl Perdomo y la doctora María Eugenia, que fue tomar o analizar de la red vial de Junín y sus alrededores cuáles eran los caminos que sufrían por inundación, comparándolos con los productos del ODS para ver cuáles tenían inundación temporal, transitoria o permanente. Se analizaron estos casos y bueno, se encontró de esa red vial que se estudió cuál tenía una vulnerabilidad alta, media, baja, y también con los datos de elevación que se tomaron con un GPS diferencial en esta zona, se entendió bastante cómo era el fenómeno y también se publicó a los productores de esa zona, se les mencionó ese trabajo para que ellos pudieran analizar o tomar medidas para los caminos, para su producción. Bueno, eso se difundió en Junín. Bueno, el eje 4 sería la modelación hidrológica. Esto corresponde al capítulo 8. Y el objetivo específico fue simular y predecir el comportamiento hidrológico mediante modelos matemáticos geoespaciales. Inicialmente la modelación en el proyecto de tesis se iba a hacer con un modelo llamado INVEST, pero decidimos realizar nuestro propio modelo. Este también fue uno de los productos o resultados importantes de la tesis. Entonces desarrollamos este complemento, este modelo llamado GeoQ para QGIS. Esto se hizo utilizando el método de número de curva del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Y bueno, se elaboró con QGIS, con lenguaje Python. Y bueno, se programó varios procesos y bueno, se realizaron varias versiones de este complemento. Este complemento está en el repositorio de QGIS, cualquiera lo puede descargar. Bueno, más adelante les explico un poco o les muestro las descargas que ha tenido este complemento. Pero bueno, este complemento lo que hace es, les muestro así rápidamente cómo funciona. Utiliza el límite de área de estudio, en este caso sería la cuenca A1. Utiliza datos de precipitación, que puede ser numérica, o sea, se le ingresa un dato de lluvia que analizar, digamos, no sé, 80 milímetros, 60 milímetros, o se puede ingresar un raster, que ya con eso se le da más variabilidad de datos de precipitación a una zona de estudio. Se tiene en cuenta el grupo hidrológico de suelos, ya lo analizamos en la caracterización de la cuenca. Cuéntamelo todo, que ando acá corriendo con Valley Flu y con esa cosa. Muy... ¿Alguien tiene el micrófono activo? Por favor, apáguelo. Ok, bueno, continúo. Bueno, la cobertura vegetal y del suelo. La condición de antecedente, porque si el suelo está saturado de agua o está muy seco, también responde de una forma diferente. Y da los resultados, que es el GeoQ, el número de curva, los coeficientes de escurrimiento, de infiltración, las presiones iniciales. Esto lo da en formato shape. Bueno, ya teniendo este modelo trabajando, se probó, se validó en diferentes cuencas. Ahora los resultados en la cuenca A1. Entonces, primero los insumos, que es el uso y cobertura del suelo y el grupo hidrológico. A las coberturas del uso del suelo se le colocó un código que también está en el manual del GeoQ. A cada cobertura vegetal hay que asignarle un código para que corra el modelo, igual el grupo hidrológico. Y se hizo una comparación o un cruce de estos datos para analizar cómo se comportaba al interior de la cuenca estas capas. También utilizando los datos del Servicio Meteorológico Nacional para las 3 estaciones meteorológicas, se hizo un análisis estadístico y se vio los cuartiles para poder definir escenarios de inundación, escenarios de precipitación extrema.
donde el Q3 corresponde a una precipitación baja o modal. El Q4 sería un escenario 3, que es de precipitación modal alta, que sería 145 milímetros, y el escenario intermedio sería el promedio de estos dos, que sería el promedio entre el cuartil 4 y 3. Ya teniendo presente estos escenarios, también hay que decir, se tuvo en cuenta una condición de antecedente 2, se analizó cómo respondía ante estas lluvias la cuenca, encontrando que si ya en un escenario extremo, como es el caso de la tercera imagen, el escenario 3, hay una escorrentía entre el 40 y 60% en la mayor parte de la cuenca, en un 73% de la cuenca. O sea, cuando bastante las respuestas hidrológicas o del suelo generan mucha inundación. Así que esto fue un dato clave para análisis de inundaciones en la cuenca. Pero también se analizó cómo sería el comportamiento en condiciones de humedad antecedente seca, que es la condición de antecedente 1, 2 o 3. También se hizo para toda la cuenca y se analizó lo que es el coeficiente de infiltración, el coeficiente de absorciones iniciales y el coeficiente de escurrimiento. Todo esto también nos da un mapa de número de curva que también nos indica cómo responde esas características tanto del suelo como de cobertura ante alguna precipitación en particular. Bueno, ya casi finalizando, tenemos el eje 5, que sería la vulnerabilidad hidrológica. Este corresponde al capítulo 9. Y al objetivo específico cuantificar, especializar indicadores y zonificar la vulnerabilidad hidrológica. Bueno, esta zonificación se abordó de esta forma, dando un 50% a susceptibilidad y otro 50% a evaluar, a hacer un factor de evaluación. Esta susceptibilidad tuvo en cuenta factores condicionantes, como lo es la posición del terreno, el coeficiente de escurrimiento, que es el que da el GeoQ, drenaje del suelo, limitantes principales, y un factor desencadenante que sería la intensidad del cambio de ocurrencia que viene de los ODS. Pero para darle una ponderación adecuada, teniendo en cuenta que es para una cuenca de llanura, se utilizó un proceso analítico, el proceso analítico jerárquico propuesto por Satie en el 80, donde consideramos 6 factores, que es los que les mencioné anteriormente, y cada factor tiene 5 descriptores, pero se le dio una ponderación dependiendo al objetivo que queríamos analizar. En este caso sería inundación o vulnerabilidad en una cuenca de llanura. Entonces se ponderó con esta metodología con base en este objetivo. Se le asignó una escala, un rango de importancia a cada una de esas variables, y se realizaron matrices para hacer los cruces y así poder encontrar los índices de consistencia y que sean adecuados o sea, que justifiquen que las variables están consideradas aportan al objetivo final. Entonces, estas matrices están en el anexo de la tesis. Sí, fue bastante complejo cruzar todas estas variables, pero bueno, dio un resultado muy bueno. Acá tenemos los resultados de la priorización o la ponderación que se le va a dar a cada uno. Como se dan cuenta, la relación de consistencia para todas las variables fue por debajo de un 10%, de un 0.1, o sea, todo dio coherente. Y tenemos la ponderación tanto para los factores como para sus descriptores. Acá, por ejemplo, el descriptor de posición en terreno, al considerar que es una cuenca de llanura con pendientes muy bajas, tiene la mayor ponderación en la ecuación. Después lo que se hizo fue espacializar esos datos en las variables que tenemos. Lo repaso un poquito rápido. Y bueno, esto después utilizando la fórmula del inicio, se obtuvo los valores para obtener la vulnerabilidad hidrológica en la zona. Ya teniendo esto, se cruzó toda esta información espacialmente por medio de intersecciones, se sumaron los valores de vulnerabilidad de cada intersección de cada polígono
y se obtuvo ya la zonificación de vulnerabilidad. Esto es, encontramos de las 4 categorías, muy alta, tiene 1.46% en la cuenca, alta un 17.29%, la media de 15.49% y una baja, la mayor parte de la cuenca, de 65.33%. Teniendo esto, lo que se hizo fue después fue una validación de estas zonas con la información de Global Surface Water, que es el OD 661 de extensión máxima de agua, y acá se encontró que hubo una coincidencia del 100% de las zonas muy altas donde hay agua o problemas de inundación. Así que bueno, estudios similares en cuencas de llanura encontraron, haciendo validaciones con imágenes Landsat, encontraron un 67% de coincidencia, pero en este estudio encontramos un 100% de coincidencia entre las zonas vulnerables muy altas con este producto de extensión máxima de agua. Así que bueno, con esto vamos cerrando la tesis, unas conclusiones. Bueno, para la base se corrigió la base altimétrica del modelo de elevación, que con esto nos dio unos resultados muy exactos y más acertados a la realidad. Se definió el límite de cuenca y no se tuvo en cuenta el corte que tiene por la provincia. Ya es un límite más aproximado a la realidad. Se evaluó la fragilidad morfométrica de toda la zona de estudio, encontrando que es una cuenca extremadamente alargada, tiene un predominio de anegación por saturación, y la subcuenca 3 tiene una alta prioridad de conservación. La caracterización geoespacial que se hizo dio una base sólida para poder entender cómo se comporta la cuenca, todos los parámetros que tenemos en ella, que pueden influir en esta vulnerabilidad. Fue una base sólida y robusta, se investigó bastante sobre esto. Se tuvo también evidencias de limitar a largo plazo, que fueron 36 años de observación de los productos de FO y del Global Surface Water y el OD 661, que ayudaron a delimitar objetivamente esas áreas susceptibles y se demostró con ellos, como vimos hace poco, la sensibilidad del sistema a la variabilidad pluviométrica. Del capítulo 8, la de la modelación hidrológica, bueno, se desarrolló este complemento a GeoQ, que ha sido utilizado, ha sido muy bueno, y se validó este complemento, dando resultados óptimos. Y bueno, se hizo la integración y validación de toda esta información por método del análisis jerárquico. Se encontró la relación de consistencia por debajo del 10%, lo cual fue muy bueno. Y se le dio la prioridad a la posición del terreno y al escurrimiento como factores dominantes, ya que estamos analizando una cuenca de llanura. Y bueno, en general, la hipótesis se confirmó, pero bueno, se identificó la vulnerabilidad, se zonificó estas zonas vulnerables en toda la cuenca 1, se hizo un análisis morfométrico, se realizó modelación hidrológica espacial, se utilizó información satelital de precisión adecuada para este estudio, y se cumplieron todos los objetivos de la tesis en su totalidad. Como mencionaba, la hipótesis se confirmó. Entonces, la cuantificación de indicadores hidráulicos ambientales permite zonificar la vulnerabilidad hidrológica ante eventos extremos de exceso hídrico en áreas de llanura, y encontramos estos resultados que les mencioné anteriormente, de zonificación muy alta, de vulnerabilidad muy alta, alta, media y baja, de un total de más de 17.000 kilómetros cuadrados que corresponden a la cuenca 1. La validación con información satelital, también encontramos un 100% de las áreas muy altas de vulnerabilidad hidrológica con presencia histórica de agua. Así que eso fue también una aproximación muy buena que se hizo. Resultado muy bueno. Y bueno, la metodología representa procesos dominantes en llanuras pampeanas, con pendientes muy planas, que no superan el 1%. Y bueno, esta vulnerabilidad hidrológica no está controlada por el relieve, sino por la posición de terreno, escurrimiento y lo que es el drenaje edáfico. Bueno, como contribuciones originales, mencionaba la herramienta GeoQ, esta modelación espacial. Es una herramienta que la han descargado más de 3.400 veces, está disponible para la comunidad, se han hecho bastantes
análisis con esta herramienta. Y bueno, desde el 2025 se ha habido un incremento de descargas de este complemento y han dado muy buenas opiniones de eso, ha servido bastante. El método también de análisis jerárquico adaptado a la llanura fue muy bueno y utilizando la integración del ODS 661, que es información actual, que es muy relevante para estos procesos de cambio climático que hay en la actualidad. También una contribución a nivel territorial, porque se plantea proyectos cartográficos para la planificación de la misma, poder gestionar hacia el riesgo y políticas públicas, como mencionaba en el caso de Junín, de las vías que se analizaron, también se le expuso a los agricultores de la zona, se les ha mostrado. También la idea es esta tesis después plantearla al Comité de Cuenca de la ONU para que sirva también como un producto para que puedan después mitigar. Ahora también que viene el fenómeno del Niño, se pronostica inundaciones o precipitaciones muy fuertes, más o menos en agosto, a octubre, noviembre. Entonces, esos insumos, esos productos ayudan a la planificación territorial para estar atentos a estos eventos extremos de lluvia y así poder evitar problemas económicos y bueno, sociales debido a los problemas de inundación que puede haber en la zona. Y bueno, futura línea de investigación, la idea sería incorporar escenarios de cambio climático para poder proyectar esta vulnerabilidad lógica ambiental. También tener en cuenta variables socioeconómicas para transitar la vulnerabilidad de riesgo. Debido también a la extensión de la zona de estudio, no se tuvo en cuenta en estos análisis de la tesis, pero la idea es a futuro poder trabajar puntualmente y poder incluir esas variables socioeconómicas. También sería buenísimo validar la metodología en otras cuencas en la llanura pampeana, utilizarlas en otras cuencas que sean con pendientes muy bajas, o también se podría analizar para pendientes un poco más altas, pero bueno, la idea de esta tesis es para cuencas de llanura. Se tiene pensado hacer una versión del GeoQ. Inicialmente se empezó con pues, la versión 1, la fuimos trabajando, la fuimos mejorando. La versión actual que está es la 2.8, pero tenemos pensado hacer una versión 3, que sea pensada más que todo para la gestión territorial. Y bueno, toda esta información también se tiene pensado publicar en un geovisor del IDEVA, de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Buenos Aires, donde ya hemos tenido contacto con ellos y ya por lo menos subimos el límite de cuenca ya redefinido, que es producto de esta tesis. Pero también más adelante sería subir toda la información que estamos encontrando, los análisis, la zonificación de vulnerabilidad, publicarla en estos geovisores para que esté también al alcance de todos para poder analizarla. Bueno, producciones científicas se realizaron 5 publicaciones en revistas indexadas con referato. También se publicó en bastantes congresos y eventos científicos. Y bueno, se tiene el complemento GeoQ disponible en QGIS, abierto, cualquiera lo puede descargar, cualquiera lo puede utilizar. A la fecha del 30 de junio, hace poco, tenía 3.419 descargas. Así que, bueno, se ha utilizado bastante y da muy buenos resultados. Bueno, algunas referencias bibliográficas de toda la tesis a tener en cuenta. Y bueno, ya con esto finalizamos la defensa, la tesis. Gracias a todos, gracias a Dios, gracias a mi directora que me ha dado, siempre me estuvo acompañando en todo momento, no me quiero poner muy sentimental. Gracias a mi familia también por el apoyo, a todos los que me están acompañando en este momento. Y bueno, fue un proceso largo, pero muy satisfactorio. Así que gracias a todos. Bueno, espero que sea de utilidad. Muchas gracias. Ale, apagate y así me... Okay. Aplauso a la distancia. Felicitaciones, Alejandro. Gracias. Un segundo. Bueno. Un momento. ¿Ahora sí? Listo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias Alejandro, muy buena la exposición. Y vamos a dar lugar a Sandra o a Héctor, no sé cómo quieren organizarse.
Bueno, no Sandra, sé, te veo con ganas. Héctor, no, sí, no, muy cortito, no es para, más o menos ya las observaciones o los comentarios ya se los hice llegar, así que bueno, en primer lugar, felicitaciones a Alejandro, un trabajo bastante largo, bastante intenso, también felicitaciones a Fernanda, también me imagino el rol ahí. Yo a lo mejor tenía como dos preguntas que los vi ahora y no me llamaron la atención en la lectura del manuscrito, pero es más que nada por curiosidad. Cuando mencionás la información que juntás del DFO, ¿no? ¿Con qué tamaño de píxel o con qué resolución trabaja? No lo percibí en el escrito, pero bueno, nada, es, digamos, por curiosidad más que nada. Ok, sí, sí, le iba a decir, se me pasó, pero los productos del DFO son hechos con MODIS, entonces el píxel es mucho más grande. Por eso, inicialmente, cuando no habíamos encontrado lo de los ODS y lo del Global Surface Water, que esos sí son productos hechos con Landsat y Sentinel, estos del DFO se hicieron con MODIS, así que los píxeles son mucho más grandes. Bien. Y la otra, digamos, porque es muy extenso y es como muy amplio para estar realmente con todos los números en la cabeza y demás, pero entre los futuros trabajos y demás, ¿tenés pensado en la incorporación de datos radar? Sí estaría bueno para analizar quizás cuando no hay disponibilidad de imágenes ópticas, hacer procesamiento de imágenes radar. En un inicio las empezamos a trabajar. En la mitad de la tesis trabajamos con imágenes de radar, pero ya con los productos que habíamos encontrado, como que lo descartamos. Pero soy consciente que sí, las imágenes de radar aportan mayor precisión, porque también la zona de estudio es bastante amplia, pero si queremos enfocarnos en una zona en particular, sería muy bueno, o sea, utilizando esa metodología, quizás hacer una cuenca mucho más pequeña, incorporar a la metodología imágenes de radar. Sería lo óptimo. Bien. Bueno, y vamos a probar el GeoQ, a ver cómo funciona. No, y el último comentario, la parte, yo no soy una entendida, pero es por curiosidad también, en el modelo la parte subterránea o la parte del agua por debajo del suelo, ¿la tuvieron en cuenta o en el modelo se manejó o no? Inicialmente, el suelo fue lo que dio mayor ponderancia en esto. También trabajamos en un inicio de la tesis con una digitalización de geohidrología del CFI, que también está publicado en el IDEVA, que eso lo trabajamos nosotros, y también se consideró en un inicio la parte isofreático, pero después viendo la modelación, y le dimos más importancia a lo que es... superficial. A lo superficial, tal cual. Aunque soy consciente de que para estas cuencas de llanura también la parte vertical, influye mucho en la parte de inundaciones. Bueno, está bien. De mi parte por ahora no más preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, supongo que me toca a mí. Te toca a vos, sí. Bueno, Fabio, bueno, creo que lo comenté a la Secretaría de Posgrado cuando me enviaron a juzgar la tesis. Me pareció muy buen trabajo, una muy buena tesis. Me dio mucho gusto leerla y corregirla. No corregirla, evaluarla, discúlpame. Pero lo que más me gustó de esta tesis es que agarró el toro por las astas en una zona que nadie quiere estudiar en profundidad en todo lo que es una parte de la cuenca del Salado que es muy compleja. He tenido la suerte, por mi actividad profesional, de trabajar muchísimos años en esa zona y así que bueno, cuando leí la tesis tuya
me alegré mucho de que se empiece a estudiar en profundidad y en forma seria la zona. Después, la otra etapa que mencionaste vos, que sirve de información para que la gestión pública pueda acceder a realizar acciones sobre una base más sólida, bueno, no depende de vos y esperemos que así sea. Con respecto al trabajo en sí, bueno, por eso felicitaciones primero que nada. Y saludos a Pachi también, que como siempre está ahí en segundo plano, pero eh, generando discípulos. Y en lo que es el trabajo en sí, bueno, una de las preguntas que te hizo Sandra era una de las que yo tenía también, porque bueno, no estaba eh, digamos, usaste mucha información de distinto tipo, con distinto tamaño de píxel, y bueno, alguna de esa información tiene una precisión cartográfica de 100 metros, que es más o menos equivalente a lo que es el SRTM, el píxel de 90, pero otra es un poquito más compleja, digamos, de manejar. Debe haber sido un trabajo bastante grande compatibilizar todo ese tipo de escala. Quería saber si habían usado alguna metodología especial. Esta es mi primera pregunta, ¿no? Con respecto a este manejo de escala para bajarla a un tamaño uniforme, digamos 100 metros de píxel, por decir algo que más o menos representa la mayoría de la información que usaste. Sí, se tuvo en cuenta esta parte de resolución espacial cuando se cruzaron los datos y cuando habían datos con una resolución muy grande, un píxel bastante grande, se adaptó la interpolación para poder tener en cuenta. Mira, Y alguien Hay un activó micrófono abierto. Ahora sí. Sí, se consideró la parte, más que todo en las imágenes satelitales, digamos la de eMERGE, cuando se comparó con adoptoaspiración, se hizo una adaptación de los píxeles y cuando se utilizó la información de los ODS, también, como se trabaja con imágenes Sentinel y Landsat y Sentinel, ya era mejor la resolución espacial. Así que, pero bueno, sí se consideró, no se tuvo en cuenta alguna modelación, alguna interpolación específica para esto, pero sí se intentó adaptar para que todo fuera coincidente entre los datos. Estás muteado, Héctor. Disculpe. Usando datos extras en esa adaptación, digamos. Porque, bueno, has tomado datos en campo o has trabajado con gente que ha tomado datos en campo. Sí, más que todo en la parte de Junín. Claro. En la parte de Junín estuvo con ya datos con GPS para alturas, así que sí, se tomaron en cuenta datos de campo. Bueno, gracias por la respuesta. La segunda pregunta era, ¿usaste en el modelo que crearon para la evaluación de la modelización de riesgo, como base el modelo de la curva número o número de curva, como se le llama en distintos países? Y ahí evaluaron la posibilidad de utilizar algún otro que no fuera el de la curva número, como Horton o algo que tiene como base la curva número, pero con modificaciones como los hidrogramas eh, eh, unitarios. Te lo comento, te lo pregunto porque las modelizaciones que yo hice en forma particular con la curva número en esa zona me dan un cierto ruido, porque bueno, como es una zona, primero bueno, que la llanura que estás analizando no es cualquier llanura, es una de las llanuras más grandes del mundo,
Es como decimos una llanura rodeada de llanura, con lo cual es muy difícil su delimitación, por eso el aporte que ustedes hicieron para delimitar esa subcuenca me parece valiosísimo. Pero bueno, eso plantea una serie de inconvenientes que quizás los métodos habituales no manejan en cuanto a información de base, y la otra es el tema de que, bueno, en toda esa zona está la cadena de médanos que sigue lo que es la fractura geológica del Paraná, y eso también brinda otro problemita de análisis. Este, por eso te preguntaba si ahora o en el futuro planean manejarse en este modelo que han desarrollado, ver si da mejores resultados o más ajustados con algún otro tipo de, de análisis de datos base que le aporte que no sea a través de la curva número. Claro, sí, sí, no consideramos otra metodología, pero sí a futuro teníamos pensado incluir más cosas. Incluso una de mis ideas era al GeoQ incluir la parte de topografía. No solamente que sea con el nombre de curva, sino que una de las variables sea la topografía, para ser un poquito más precisos en sus análisis. Así que por el momento no, la base fue el número de curva, pero sí lo hablamos con Pachi de afinar un poquito más la precisión del modelo, incluyendo otros parámetros, otra modelación. Pero por ahora se tuvo solamente como base el método de número de curva para el desarrollo del GeoQ. Pero para futuras versiones sí consideraremos incluir más metodologías para esto. Bien. Y la otra cuestión era de lo que medio te consultó Sandra también respecto de la napa freática, el agua subterránea, y en esa zona justamente hay un grupo de productores de La Pampa, del este de La Pampa y noroeste de la provincia de Buenos Aires, que tienen una red meteorológica propia, o tenían, no sé si sigue funcionando, pero generaban datos muy importantes tanto de pluviometría como de nivel de la freática, que contrastados contra los que dan las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional presentaban variaciones. Eh, el que Al quien podés consultar por estos datos es al doctor Eduardo Cruce, que está también ahí en la misma unidad donde vos trabajaste con Perdomo, en otra área obviamente, pero él trabajaba con ese grupo de productores, y bueno, cuando yo hice la maestría ahí en la misma unidad académica donde vos estás ahora, la maestría en manejo de cuencas, eh, conseguimos esos datos porque, bueno, Eduardo era mi director de tesis, y la verdad es que cambió bastante mi perspectiva de lo que había en el análisis que yo realicé. Y la otra cuestión es algo que también te preguntó Sander respecto de las imágenes radar. Bueno, si bien el SRTM tiene imágenes radar en su confección, le agregan muchísimos otros datos que van modificando esas imágenes radar, y para cuencas más chicas el que da muy buen resultado es las imágenes de SRTM de 30 metros de píxel, y yo utilicé te lo tiro el dato porque está en mi tesis, que está ahí, pero la precisión altimétrica que da es de alrededor de 0,8 metros en esa zona de baja pendiente, que no tiene nada que ver con el píxel que el mismo SRTM declara para esa zona. Yo creo que tiene que ver con la información de base que le fueron agregando en la modificación del modelo, del DEM de 30 metros. Pero creo que como vos pensás seguir con esto, y me parecería bárbaro que así sea, capaz que en cuencas más chicas eso te puede dar un ajuste muchísimo mayor, sobre todo con el tema que mencionabas del 100% de ajuste de la coincidencia con la zona de la extensión de agua y la clase de vulnerabilidad alta, ¿no? Bueno, eso fue más que nada un consejito. Y
y lo que me motivó tu tesis a volver a temas que había dejado hace muchos años. Muchas gracias por tu exposición, por respetar los tiempos y bueno, por mi parte no tengo nada más. Gracias, Sandra, también. Muchas gracias. Gracias también, Héctor. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, yo acabo de invitar a todos a que se vayan. Y acá en virtual lo que vamos a hacer es, voy a armar una sala con Héctor y Sandra y vamos a hacer la redacción del acta. Después yo los vuelvo a llamar y se lee el acta y se termina el acta. Entonces vamos a proceder a la lectura del acta. Ingeniera. Bueno. Me tocó a mí leerla, Alejandro, así que bueno. Acta número 147, en la ciudad de La Plata, 6 de julio de 2026 a las 14 horas, se reúnen por sistema de videoconferencia la doctora Sandra Torrucio y el doctor Héctor Gustavo Rosato, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del magíster ingeniero Fabio Alejandro Montealegre Medina, con la presencia del secretario de posgrado y capacitación a distancia, doctor Sebastián Besteiro. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Vulnerabilidad hidrológica, ante eventos extremos de excesos hídricos superficiales en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, realizada con la dirección de la doctora Fernanda Julia Gaspari. La fundamentación para realizar el estudio estuvo claramente presentada. En la introducción se describen las bases teóricas que luego se retoman y especifican en cada capítulo, integrando herramientas de modelado hidrológico y del relieve, así como el uso de teledetección y SIG. Tanto el texto como las figuras, tablas de datos y la representación de las modelizaciones están bien armadas en el manuscrito final. La metodología resultó adecuada a fin de alcanzar los objetivos planteados y la validación de la hipótesis, incluyendo el desarrollo de un modelo complejo de análisis de vulnerabilidad. Entre los resultados se destaca la generación de un complemento para QGIS de libre acceso, llamado GeoQ, con más de 3.000 descargas desde la web a la fecha, como fuera comentado por el tesista durante su exposición. Asimismo, cabe resaltar la importancia de los resultados obtenidos para la toma de decisiones en el ámbito del ordenamiento territorial en zonas altamente productivas y con alta vulnerabilidad de eventos extremos. Las discusiones están basadas en la observación e interpretación de los resultados y se expresan claramente. Las conclusiones responden a los objetivos planteados y también proponen perspectivas futuras para dar continuidad y aplicabilidad a los resultados obtenidos, que permitirán expresar su potencial. La bibliografía es pertinente y actualizada. El doctorando realizó la defensa pública en el tiempo y forma establecidos en el reglamento, de forma clara, dinámica y con la terminología adecuada, apoyándose en una presentación gráfica que aclaró aspectos de su tesis y ayudó a la mejor comprensión de su planteo, demostrando un desarrollo académico muy solvente. También respondió las preguntas y comentarios realizados por el jurado evaluador durante la defensa de manera desenvuelta y precisa, demostrando un claro conocimiento y manejo del tema. En suma, el ingeniero Fabio Alejandro Montealegre Medina completó su trabajo escrito con una exposición que demostró la solidez conceptual y metodológica alcanzada durante el desarrollo de su tesis. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Bravo y felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Buena, Lejito. Ahí está toda la familia también. Felicitaciones ahí a la directora. Gracias a todos, gracias. Bueno, directora, no sé si quiere tener unas palabras. ¿Quiere llorar? Está bastante Llorando, abrigada, directora. Pachi. Debe haber poca calefacción ahí. Sí, igual que la de acá, abrigados, también, acá. estamos todos muy Sobresaliente. abrigados. Bueno, no, muy linda tesis. Bueno. Nos hiciste leer mucho, Alejandro, ahí. Ir y volver, ir y volver. Esperá que dejo de grabar, Sandra, para que digas eso.
No, pero Bueno. muy buen trabajo, muy buen trabajo. Felicitaciones. Era como uno de esos libros que uno los quiere terminar en una noche, más o menos, pero Sí. Pero viste, cuando te vas prestando atención, y la gráfica, y volvés, y los números, y volvés. Está... No, bien. Así que bueno. Bueno, excelente. Bueno, Ale, no sé si te quieres decir algo, si este es el espacio para que quede registrado. diga. Si no. Para que me. Ahí está, todo tuyo. No, bueno, muchas gracias a todos por estar, por participar. Fue un proceso muy lindo desde que arrancamos con Bache a trabajar. Se hizo bastantes cosas muy buenas. Gracias también a Argentina por darme esta posibilidad de hacer el doctorado, conocer profesionales muy buenos, poder también aportar algo a la sociedad con esas herramientas. Y bueno, con todas las ganas de seguir trabajando, aportando grandes cosas. Y bueno, muy agradecido con todos, gracias a Dios, gracias a mi rectora, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros. Gracias por estar, por hacer parte de esto en mi historia y pues bueno, gracias a todos de todo corazón. Fabio, una consulta, ¿de qué país eres? ¿De qué país eres, Fabio? De Colombia, Bogotá. ¿De qué ciudad? Ay, no se escucha. ¿De qué ¿De ciudad? qué ciudad? No lo escuchamos a Héctor. ¿De qué ciudad? Pregunta. ¿A mí me escuchan? Bogotá. Bogotá. Te voy a contar algo, Héctor. Sí. Él es también máster en cuencas, como vos. Y yo me leí las dos tesis, la del máster y esta. Mira, pobre Sandra. Y el plan, que conste en actas. No, muy bueno. Por eso, desde chiquito que lo venimos viendo. Bueno, Bien. Fabio, ahí en Bogotá vas a tener que aplicar otra metodología que no sea para llanura, me parece. Solo montaña. No lo vamos a dejar ir. Ese es el tema. Ya se queda acá con nosotros. Pachi lo hizo en llanura para que no se vaya a la montaña. Ese es el truco. No lo mandó a la Sierra de la Ventana o a Tandil, no, Nico, lo haces acá en la depresión del Salado, cosa de que no se vaya. No se vaya. Hay una localidad 30 kilómetros al sur de la Ruta 5 y el cruce con la 33, sobre la 33, que se llama 30 de agosto. Es una localidad muy pequeña y está justo en el núcleo del problema que vos mencionás, así que podés ir buscando una casita por ahí para radicarte. Te queda ahí nomás 30 kilómetros de Trenquelauquen, donde podés asumir la gestión hídrica. Asegúrate un bote. Exacto, asegúrate un bote. Así que... Bueno, felicitaciones en serio a todos, a los familiares sobre todo, porque como todos los que hemos pasado por esta instancia son los que más sufren, nuestras locuras, nuestras faltas de tiempo y a veces la desesperación de no conseguir lo que uno busca hasta que lo consigue. Así que bueno, felicitaciones a los familiares, felicitaciones a vos por el esfuerzo y bueno, y al ámbito que te cobijó y a la directora. Y bueno, también muchas gracias por permitirme conocer a Sandra, que no conozco personalmente, pero voy a empezar a seguir su bibliografía a partir de hoy. Gracias, Sandra. Gracias, igualmente. Y gracias, Sebastián, la verdad que muy ameno todo. Gracias. Bueno, muchas Muy gracias bien. a ustedes. Entonces, Bueno. damos por finalizado con ECO. Alguien pasó un... Felicitaciones. Solo un detalle, las firmas, después Sebastián nos hace llegar el acta y con la firma lo hacemos. No, firmo yo por los dos. Ah, genial. Y igual después les acerco el acta. No hay problema, no hay problema. Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, Cuídense muchas gracias mucho. a todos. Felicitaciones de nuevo, Alejandro. Chao, chao. Hasta luego. Felicidades, Alejo.